Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos, al llegar ahí, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, que eran de un natural mejor que de los de Tesalónica, aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Muchos judíos creyeron, y también los griegos, entre los que había mujeres distinguidas y no pocos hombres. Hechos está en el 17, del versículo 10 al 13. Bienvenidos al episodio 420, y estamos en la filosofía del derecho de Hegel. Estamos en la sección B sobre el uso de la cosa, ¿no? Ayer hablamos básicamente de la sección A, que básicamente es de la propiedad, ¿no? De la propiedad. Y claramente Hegel tiene esta forma de concebir el mundo como una manifestación del espíritu, bueno, no el mundo, sino a las instituciones como una manifestación del espíritu absoluto manifestándose en libertad, ¿no? El espíritu absoluto igual a la voluntad libre manifestándose en el mundo. En este sentido, ayer vimos un poco sobre la sección A. La sección A, que corresponde, bueno, son tres procesos, como dijimos antes, ¿no? Son tres procesos. Primero está la parte de la corporalidad, ¿no? La parte del definirme como yo mismo, de esta parte que habla sobre la toma de posesión. La toma de posesión empieza primero con nosotros, ¿no? Teniendo la forma de una apropiación corporal inmediata, o sea, cuando el sujeto entraba en contacto con la cosa física, ¿no? Pero que esta cosa física tiene que habitar no en un yo, sino en algo, un objeto como cosa, o sea, con un cuerpo como cosa. Pero es mucho más abstracto, porque Hegel ve que la primera posesión y la más alta propiedad es la posesión de uno mismo, pero no en el sentido del cuerpo, sino en el sentido de la libertad, de mi voluntad libre, ¿no? Esa es la primera y más alta propiedad, la de posesión de sí mismo, para elegir las cosas. Entonces todo derecho va a derivar de esta libertad interior que tenemos nosotros, ¿no? Y Hegel la va a llamar del espíritu. Cuando leamos a Hegel, vamos a ver que habla del espíritu siempre, ¿no? Pero en este libro de la filosofía del derecho, el espíritu tiene que significar voluntad libre, la voluntad libre, que es algo extensamente grande, ¿no? Y claro, ahora estamos en el uso de la cosa, y en esta sección básicamente son proposiciones que va desde la 59 a la 64. Nos explica cómo la voluntad se adueña de una cosa, ¿no? Cómo toma posesión. Y claramente explica cómo esa propiedad se realiza a través del uso, ¿no? Se va a concretizar cuando lo usemos, cuando sea usado esto, ¿no? Entonces la propiedad se vuelve efectiva cuando se utiliza. Entonces el uso es el acto por el cual la voluntad se actualiza en la cosa. Entonces, sin un uso, la propiedad es solo una abstracción vacía. Y claro, una vez tomada posesión, la cosa es mía. Cuando decimos esto es mío, esa relación se manifiesta activamente, ¿no? Porque en el uso ocurre esta realización práctica de mi propiedad, de esa propiedad, lo que llamo mi propiedad. Y en ese sentido, en usar la cosa, la voluntad particular, que es mi necesidad, mi placer o mi intención, se afirma con esta, ¿no? Y claramente la transforma. Por ejemplo, comer un alimento, poseo un alimento primero, luego me la como y la transformo, enciendo un fuego, uso una ropa y demás, ¿no? Entonces el uso va a ser la realización de mi necesidad, pero va a anular la cosa. Entonces esto va a implicar que la transformación de la cosa, el uso de la cosa, que es mi propiedad, sirve para la voluntad libre. Pero claro,
las personas tienden a creer que una propiedad no usada, que un terreno por ejemplo que no está usado no tiene dueño, como los campos abandonados, y claramente es la crítica hegeliana, ¿no? Pero eso es, Hegel diría, una ilusión empírica, porque el fundamento del derecho no es el uso, sino más bien es la voluntad del propietario, ¿no? La voluntad que se ha convertido en un tipo de en jurídico, cuando ya lo designamos un título de propiedad, por ejemplo. Entonces el uso es solo esta manifestación visible de esa voluntad, pero tiene mucha más profundidad con la designación que nos va a hablar más adelante. Pero es claro que si algo no está usado y tiene dueño, no quiere decir que no sea la propiedad de ese dueño, sino que existe una designación, un signo básicamente, que le permite identificarse como su propiedad, ¿no? Entonces aquí Hegel va a ver también el uso repetitivo y continuo de una cosa, ¿no? Si una cosa se usa de modo constante, por ejemplo, las herramientas, o en el caso más simple, ¿no? La tierra cultivada, cultivamos siempre. Entonces el uso mismo se convierte en una señal de posesión duradera y general, ¿no? Entonces esto incluye este uso orgánico, este uso productivo, donde el bien se renueva: sembrar, cosechar, criar animales. Claramente el uso continuo va a reforzar el derecho de propiedad, ¿no? Y que básicamente se va a transformar, va a ser una transformación, va a ser una posesión que se va a establecer. Entonces el que usa repetidamente algo manifiesta esta voluntad constante, y eso tiene esta relevancia jurídica para definirse como la designación, sea de un modo de la voluntad del propietario de darle la designación, o también esa voluntad constante para darle esta relevancia jurídica. Entonces Hegel también formula acá una idea muy importante, que es: si el uso me pertenece, soy propietario de la cosa. O sea, si yo voy usando un lapicero prestado todos los días, uso, me pertenece la cosa, soy propietario de esa cosa. Y claramente esto es una idea que se puede complejizar, se puede ser muy complejo, pero el uso total equivale a la propiedad total, ¿no? Porque la cosa no tiene otro fin fuera de su utilidad. El lapicero solo sirve para escribir, pero más allá, si lo llevo por ejemplo a otro ámbito, a comer, no me sirve. Entonces, si alguien tuviera todo el uso de una cosa, pero otro fuera el propietario legal, o estaría fuera de la situación misma, de su contexto, habría una contradicción absurda, ¿no? Lo mismo ocurre con la propiedad. Yo uso este lapicero, pero si no es mi propiedad, básicamente hay una contradicción. Entonces la cosa, lo mismo ocurriría, ¿no? Cuando usamos el lapicero para otra cosa. Entonces trata de hacer esta abstracción al ámbito del derecho. Y claro, la cosa estaría enteramente a mi poder, pero sin embargo sería de otro. Y claro, el problema acá es que Hegel dice que la propiedad es esencialmente libre y plena, ¿no? La propiedad entonces no puede dividirse, pero cae en contradicción lógica, ¿no? Claramente, si yo lo uso constantemente y es de otro, básicamente a quien le pertenece, ¿no? Y esta propiedad plena termina siendo algo muy, muy conflictivo para Hegel, ¿no? Y surge ahí la idea del derecho romano y el feudal, que lo relaciona con la idea del derecho romano y feudal, porque en Roma se distinguía entre propiedad y usufructo. Propiedad es el derecho absoluto de una cosa, y usufructo es el derecho de usar, de disfrutar sin alterar la sustancia o el sentido de propiedad de algo, ¿no? Claro, Hegel considera que esta división es algo conceptual, pero es como muy contradictoria, ¿no? Porque claramente hay un conflicto acá muy grande. No sé si se dieron cuenta de que si yo uso un lapicero todos los días hasta que se acabe, básicamente es mi lapicero, pero ese lapicero termina siendo de otra persona, ¿no? Me prestó ese lapicero y yo lo usé, básicamente. Entonces, ¿de quién es la propiedad? ¿Mía o de él? Ese es el punto, esa es no es un dilema, pero esa es la esencia, ¿no? Entonces, una persona
puede tener el uso completo de algo sin ser dueña, y claro, ni alguien también le va a decir, alguien no puede ser dueño sin tener el poder de uso de esa cosa, ¿no? Entonces llama esto una locura de personalidad, Hegel, porque tener la voluntad plena sobre algo que sin embargo pertenece a otro es esta locura de personalidad, ¿no? Porque acá entra en juego las formas feudales. Por ejemplo, del señor, el dominum directum corresponde al dominio directo del señor y el dominio utilitario del vasallo. Entonces el señor tenía su tierra y el vasallo tenía que trabajar esa tierra, ¿no? Pero a quién le pertenecía. Y eso puede sonar un poco simple, pero es algo muy complicado, ¿no? Porque con John Locke básicamente decía esto, ¿no? El derecho a la propiedad surge con el trabajo. O sea, si una persona se pone a trabajar una chacra, le pertenece, porque está relacionado con la propiedad. El derecho de propiedad está relacionado con el trabajo de la cosa que se hace, o sea, básicamente del uso, que es el de... Y claramente había una discusión muy interesante sobre las formas feudales, ¿no? Porque los censos, los feudos, las rentas, los derechos sobre la tierra, estas formas son restos históricos de un tiempo en el que la libertad no era reconocida plenamente. Libertad básicamente es un concepto básicamente no nuevo, pero muy moderno, ¿no? De modernidad. Entonces, cuando Hegel se da cuenta de esto, el espíritu manifiesta él que se ha tardado siglos en reconocer no solo la libertad personal, sino también la libertad de la propiedad, ¿no? Y claramente esto ocurría en la Revolución Francesa. Pero también esta libertad personal ocurría en el cristianismo, ¿no? Con Lutero, porque básicamente la libertad personal de dogma ya no estaba sometida a una interpretación de la Biblia única, como también critica Karl Marx, ¿no? Pero claro, aquí el punto está en esta crítica al usufructo, al derecho de usar y disfrutar sin alterar la esencia, o al derecho, por ejemplo, de usar una cosa sin que te pertenezca, y al dominio dividido, ¿no? El dominio dividido, este conflicto que ocurre. Entonces Hegel introduce acá este concepto económico del valor de la cosa, el valor de la cosa. Entonces cada cosa tiene una utilidad específica, ¿no? Sirve para una necesidad concreta, pero al comparar distintas utilidades o cosas que son utilitarias o cosas útiles, aparece un elemento común, que es el valor. Tiene valor. El valor es una forma universal del uso, ¿no? Su determinación cuantitativa, la cosa que se puede medir. Y claro, ahí ya cambia completamente cómo se da esa relación entre el usufructo y la propiedad, la propiedad, porque ahora el valor es la forma universal del uso. Entonces no va a depender de la materia misma, sino del reconocimiento social que va a tener el trabajo, que va a tener la utilidad frente a esa cosa. Entonces Hegel anticipa aquí la idea del valor como mediación social. El valor va a ser esta medición, va a ser mediada por la sociedad, pero a la vez sirve para ese tipo sirve para darnos cuenta del uso que le estamos dando a algo, a ese valor. Y claramente esto lo desarrolla más adelante Karl Marx, porque cuando dice, por ejemplo, soy propietario también del valor de la cosa, no solo del uso de la cosa, ya cambia completamente el sentido, porque esto implica que el propietario tiene el derecho a usar la cosa, a cambiar, a valorar la cosa según su función universal, y no solo de poseer la cosa. Entonces es una doble adentración de esta voluntad que se ha manifestado en el derecho de poseer algo. Y claro, Hegel analiza el uso del tiempo acá, porque el uso real debe mantenerse en el tiempo, ¿no? Debe mantenerse en el tiempo debe mantenerse en el tiempo hasta cierto punto. Entonces, si el propietario no manifiesta su voluntad mediante el uso, la cosa se convierte en una déspota, que es una cosa sin dueño. Entonces puede ser adquirida por prescripción o por una ocupación prolongada. Ejemplo, si alguien deja
un terreno abandonado durante décadas y otro lo usa constantemente, la voluntad efectiva pertenece al segundo. Entonces el derecho va a reconocer esta prescripción adquirida en muchos países, ¿no? En muchos países ocurre esto, no en todos, básicamente ocurría básicamente en España actualmente, en 2024-25, donde los llamados ocupas, ¿no? Los ocupabas una casa, te vivías y básicamente estabas ahí un largo tiempo. Pero también aquí aplica esta idea, ¿no? de monumentos públicos. Por ejemplo, si pierden su sentido espiritual, son adéspotas, ¿no? En el caso de muchos monumentos públicos. Claro, luego está también las obras literarias, ¿no? Los derechos de autor se extinguen con el tiempo y pasan al dominio público. Una obra muy conocida termina en PDF y publicándose y leyéndose en muchos idiomas, países y demás. Y también las sepulturas o tierras sagradas, ¿no? Si se prohíbe su uso para siempre, eso sería un capricho vano, ¿no? Sin una base racional. Y claro, la propiedad es un derecho real solo si la voluntad del propietario se actualiza en el uso, ¿no? Claro, se actualiza en el uso y donde no hay una voluntad actual. No hay una voluntad actual, solo hay el derecho que se extingue naturalmente, ¿no? Pero el derecho ya fija una propiedad con un derecho real, ¿no? La propiedad es un derecho real solo si esta voluntad del propietario se actualiza en el uso, ¿no? Puede demorarme 10 años en ir a una casa que tenía y voy y sigue siendo mi casa, pero depende de la prescripción adquirida, porque en Perú creo que es 8 años. Pero claro, es un proceso muy difícil de adaptarlo, ¿no? Pero igualmente sigue habiendo documentos falsos y demás. Pero claro, es algo que se puede prever. En este sentido, esto básicamente lo dice sobre el uso de posesión, que es la B, ¿no? Que nos va a hablar de la C ahora, que es la venta de la propiedad. Pero bien, en esta sección, en la B, el uso de la posesión, surge primero el uso, ¿no? El concepto de uso, donde la propiedad se realiza al azar. Estoy mal. La propiedad se realiza al usar la cosa. Entonces, ejemplo, comer un alimento. Y el sentido filosófico es que el uso va a manifestar la voluntad, ¿no? El uso va a manifestar la voluntad. Y luego viene el uso duradero, que básicamente es el uso repetido. Ahí implica una posesión estable, por ejemplo, cultivar la tierra por largo tiempo, y claramente surge una voluntad constante, ¿no? Una propiedad. O sea, surge esta prescripción adquirida, por así decirlo también, porque eso ya es muy técnico, pero no está en la profundidad del pensamiento de Hegel, ¿no? Pero esta voluntad constante, ¿no? Que es igual a una propiedad, o adquirir esta propiedad. Luego está la propiedad plena, ¿no? Que básicamente es tener todo el uso, claro, poseer todo el uso y el valor, pero ser el dueño, ¿no? Básicamente la propiedad plena, una casa habitada, por ejemplo. Y claro, la propiedad plena no puede separarse del uso y también de la propiedad. O sea, que la propiedad te pertenece, pero también lo usas, ¿no? Constantemente. Y luego viene la crítica al usufructo, que es esta división entre la propiedad y uso versus, ¿no? La propiedad como tal y el uso, y también cómo esto es válido, ¿no? La propiedad y el uso, que tiene esta relación con que algo sea tuyo, y que esto es contradictorio, ¿no? Esto es contradictorio, porque ya dijimos el ejemplo del lapicero. Se crea una personalidad, como Hegel diría, ¿no? La locura conceptual, o básicamente una locura de la personalidad, ¿no? Cuando nosotros usamos un lapicero que no nos pertenece, pero lo usamos constantemente, básicamente hay un conflicto ahí en el individuo que lo usa, pero en el individuo que tiene ese derecho también, ¿no? Que tiene esa propiedad pero no la usa. Entonces, del ejemplo Hegel del usufructo romano, ¿no? Que igualmente Hegel critica. Entonces, esta contradicción va a negar la libertad plena, niega la libertad plena. Y claro, surge luego el valor como una universalización del uso, ¿no? El valor de un lapicero tiene valor mientras que tenga tinta, ¿no? Y si se va acabando la tinta, y claro, acá ya se
ya se da ejemplos como el comercio, el precio y claro, el valor expresa esta universalidad del uso, ¿no? Universalmente el uso se expresa por medio del comercio, por medio del precio, por medio de algo cuantitativo, y surge luego la prescripción, ¿no? Que es la propiedad que requiere una voluntad actual, ¿no? Por ejemplo, un campo abandonado, o sea, termina siendo un adéspota, ¿no? Termina siendo un terreno adéspota, o sea, sin uso, igual a sin dueño, básicamente. Eso con respecto a la sección B, que nos habla de el uso de la posesión, ¿no? El uso de posesión, básicamente. Bien, entonces mañana vamos a hablar sobre la venta de la propiedad. Venta de la propiedad, que es la C, la segunda sección. Bueno, que es la tercera sección, de hecho. Bien, entonces cuídense todos. Conozcan a sí mismos, bendiciones, y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.